Mi nombre es Agustín, soy fotógrafo y vivo en Montevideo. Esta foto es de mi tía Alcira, Mima. Ella era una maestra rural uruguaya y poeta. Vivió muchos años en México. Volvió a Uruguay cuando yo era chico. Mi abuela me contaba que Mima no estaba bien porque en México estuvo 12 días escondida en un baño cuando el ejército tomó la universidad. Un día no la volvimos a ver. De grande, encontré que fue amiga de Roberto Bolaño y ayudante del muralista Rufino Tamayo. Y me contaron que se había convertido en un mito del movimiento estudiantil mexicano. Yo quería saber quién era Alcira. Y esta es ella. Ya. Acá está, por acá. Esta soy yo. Esta es ella. ¿Ya era maestra? Sí, sí. Ella se recibió en el... Y no tenía los 20 años, ¿eh? No tenía los 20 años. Ella los cumplía el 4 de marzo, los 20, y se recibió a los 19. Después fue cuando fue ahí a Chileno, donde la encontró esta chiquilina. Yo estaba ansiosa por conocer a quien iba a ser mi maestra de segundo año. La vi por primera vez cuando bajaba del ómnibus de Borderre, que unía Blanquillo con San Gregorio de Polanco, que pasaba por la Ruta 43, y ahí la vi, hermosa, sobria, su cabello largo, clásicos bucles rellenos de la época. Bueno, las clases de Alcira eran muy particulares porque ella no te enseñaba a hacer, hacía contigo, ¿no? Al abrir se despliegan unas casitas. Es un cuento clásico, el cuento de los 3 cerditos. Y luego tiene otra casita donde se despliega ya una casita mucho más decorada. Ella hizo el dibujo, pero nosotros debíamos hacer el relato. Mi relato era espantoso, pero bueno, ahí está. Pero lo notable es que ella hizo esto para toda la clase, que debíamos ser 20, 24 alumnos, ¿no? A cada uno le armó el librillo. Bueno, y al final una dedicatoria que me hace, que me quedo lo más orgullosa, puedo leerla, dice: que siempre seas una niña buena y estudiosa como lo has sido hasta ahora. Son los mejores deseos de tu maestra, que mucho te quiere. Mima, diciembre 20 del 45. Cursé segundo año con ella, o sea que empecé con ella y luego no la vi nunca más. Pero tenía una inteligencia. Así como barrufiábamos las dos, y un día me dice: la UNESCO me manda para México. No. Mirá, esta cuando ella se iba, que le hicieron una despedida, sí, bueno, mirá las caras de ella, toda la maestra. Se preparó su ropita y se marchó para México. Malgré tout. Encuentro luz. Malgré tout. Amo, malgré tout. Regalo flores, malgré tout.
Me entristezco, malgré tout. Me ilumino de inmenso, malgré tout. Charrúa, a Lautremont, a Rimbaud. Solo a eso vino, a saber quién era, si era sol o era luna, o si sol ni luna era. La luna no sería luna si luz del sol no tuviera. Y por amor a la luna se enciende el sol en la espera. ¿Qué amor mueve sol y luna? Y amor mueve a las estrellas. Querida Gloria, ¿qué pasa que no escribes? Hace mucho que no tengo noticias tuyas, pero me imagino que todo es debido a los críos, chicos y grandes, que te dan mucho trabajo. Yo estoy tan furiosa con los de mi casa. Antes que me olvide, quiero preguntarte algo. ¿Mi mamá sabe que tengo novio acá? Porque me mandó decir que no hiciera las de Zulma. ¿Verdad que cuesta creerlo? Cumpliré con lo exigido presentando una lista abstracta de algunos proyectos y realizaciones, haciendo la aclaración que no estoy de acuerdo con esta manera de informar, porque conocer la etapa final no tiene sentido. Apenas alcanza para informar cómo transcurre un día de trabajo en la comunidad a aquellos profesores que han permanecido en sus escritorios, creando problemas a los alumnos y resolviendo en el papel los que se presentan a los indígenas, aunque bien alejados de ellos, para no adquirir enfermedades o llenarse de piojos y pulgas. En nuestras manos está el ayudarlos a encontrar ese lugar adecuado, porque la educación fundamental no necesita de ellos para hacer feliz realidad sus ideales de paz, libertad, democracia y justicia social. Necesita de personas que puedan decir como Pestalozzi: soy lo que soy por mi corazón. Querida Gloria, ahora sí recibí carta tuya y las tarjetas. Hace 2 semanas vino acá el director del CREFAL y me dijo que ya habían publicado mi tesis y que me iba a mandar 20 ejemplares. Te enviaré uno. Pensar que Guillermo me tomaba mucho el pelo por lo que escribí. Y ahora le preparo la gran sorpresa porque le voy a mandar encuadernar un ejemplar para dárselo. Yo sé que venían de una cena, era Mima, el esposo, y un matrimonio amigo. Y ella estaba embarazada de 7 meses. Y sé que Guillermo venía bastante ligero y se había tomado algo, ¿viste?
Y ella le decía que fuera más despacio, que fuera más despacio. Y él no le hizo caso y dice, bueno, yo me tiro entonces. Y se tiró. Y perdió el bebé y estuvo mucho internada. Y creo que de ahí, de llegado después, no podía ser más madre. Iban dos parejas y el esposo de ella, que era doctor, dijo, vamos a cambiar de pareja por unos días. Ella dijo, no vuelvas a decir porque me tiro. Y se tiró del auto. Ella se tiró del auto. Por eso que andaba sin documento ninguno. Pero ella fue feliz los primeros años de México. Lo que le pasó que cuando cayó ese accidente que tuvo, pierde los documentos, pierde el hijito que esperaba, y ahí quedó. Le gustaba la calle, le gustaba el campo, le gustaba tener libertad. Alcira, si en México no tienes ya ningún amor que te retenga, debes volver desde luego a vivir cerca de los cariños, grandes o pequeños, que todavía puedes llamar tuyos en tu país. Si no haces esto antes de que sea demasiado tarde, llegarás a lo que justamente llamas la locura que no tiene sentido. Decídete, repito, a volver con los tuyos antes de que ellos, también cansados de esperar, entierran hasta el recuerdo de la ternura que antes les diste. No esperes a ser también allá una extranjera. No puedo decirte más. Me pides palabras que no sean de las que hieren y no tengo la seguridad de que estas, en las cuales pongo verdadero cariño, no vayan en el fondo a causarte también más aflicciones. Si es así, perdóname. Terminaré como tú terminas. Chao, Alcira, que todavía sigue saliendo el sol. A quien corresponda. ¿En dónde me perdí cuando tú estabas? ¿Por qué calle navegaba sin destino? El sin ver más oído que mirado, el mirar en entonces distribuido, el ir y el reír, en él mi río. Tú de estar estarás tan cerca mío, que el mí, tú, yo, no alcanza a él ser oído, en él ir y él reír, en él mi río. ¿Dónde está tu silencio que no es mío? ¿Dónde está tu mirar sin ser mirado? ¿Dónde él, mí, tú, yo, mío? Y los besos que nunca nos miraron, en él ir y él reír, en él mi río. En 1959, en una sala de exposición, allí conocí a Alcira e inmediatamente hemos tenido una gran relación. Nos veíamos casi a diario. Allí la conocí, allí tuve una relación bastante profunda, pero ella venía mucho a mi casa, la
hospedé muchas ocasiones en todos los lugares donde yo me cambiaba. Varios aspectos de Alcira me eran completamente desconocidos. En un momento determinado éramos un grupo de estudiantes muy, muy jóvenes y ella se convirtió como en nuestra capitana que unía al grupo y alquilamos una buhardilla que le pusimos la Baticueva y leíamos poesía, a veces partes de alguna novela y el alma de la fiesta era Alcira, ¿no? Era muy amiga de León Felipe, el poeta español. Y él vivía cerca de una funeraria. Y yo las 3 o 4 veces que la acompañé a ver, que era un viejo muy agradable, ya parecía bíblico, con la barba larga. Y Alcira siempre, de pasada allí por la funeraria, agarraba unos claveles de las coronas de muertos y se las llevaba a ¿cómo se llama? A León Felipe. Y León Felipe le tenía... Es que no había gente que no le tuviera buena voluntad a Alcira, ¿no? Mira muchacha, le decía, mira muchacha, porque era español, le hablaba muy raro, así. Ya leíste esto, ¿no? Y le daba a leer sus poemas y digo, tenía mucho chiste Alcira, esa es la verdad, era un personaje fuera de lo común, yo así la catalogué siempre, y a mi familia y toda la gente que la conocimos y la tratamos y la quisimos. Yo empecé en el periodismo también y le hice una entrevista a un torero de moda. Entonces yo le dije, ¿qué te parece si intercalamos entre párrafo y párrafo tu poema? Y aquí puede ser tu entrada al periódico, para que ya seas una colaboradora, cuando menos semanal, ¿no? Entonces convenzo yo al director del periódico de que pues los toros es un tema literario que se han ocupado Unamuno, Alberti, Lorca. Y al día siguiente que veo el periódico y no sale nada. Y entonces voy y le reclamo al director y como en tono de mofa, me dice, mire, vino su amiga y me amenazó con que si publicaba yo su entrevista con su poema, iba a demandar al periódico. Así que olvídese, ya de eso te pinta, ¿no? Veo, malgré tout. Te miro, malgré tout. Enloquezco, malgré tout. Camino, malgré tout. Bebo café. Me embriago de vida, malgré tout. Me río y sonrío. Este es mi hermano Carlos y este soy yo. Y a esa edad fue cuando yo conocí a Alcira. Por eso cuando digo que fue mi amiga de infancia, Alcira. Era parte del grupo de amigos de mi mamá. Vivíamos en la colonia Cuauhtémoc, que es cerca de Chapultepec, en la Ciudad de México. Entonces yo recuerdo haber ido, no sé si Alcira me estaba cuidando o yo a ella. El chiste es que estamos en el bosque y como estar en el bosque con Alcira era una exploración. Lo que más me acuerdo es que siempre me señalaba
el olor de la semilla del eucalipto, que era muy rico. Entonces decía, ya es como que ya viste qué rico huele esto. Y sí, todavía se me quedó por siempre pues el oler hojas de eucalipto, las semillas de eucalipto, cada vez que puedo. Ay, mira. Tengo un recuerdo, Jacobo y mi mamá discutiendo sobre Alcira. Porque un poco era, bueno, ya te toca a ti que se quede contigo, o hay que apoyar a Alcira y cómo la vamos a apoyar. Y un reclamo que siempre lo decía Jacobo en momentos que mi mamá estaba muy desesperada, que quería soltar la batuta allí con Alcira y estaba harta de ella y le decía, y Jacobo le discutía, le decía, no, es que sí, pero Alcira es artista. Alcira es artista, como diciendo, Alcira es una de nosotros, es uno de nosotros, la tenemos que apoyar. Y bueno, no es ninguna novedad que Alcira tenía dificultad con relacionarse con el dinero. Y a veces pues no lo tenía, y entonces sí se apoyaba en amigos para su subsistencia, para trabajos. Alquilamos un departamento una amiga y yo, pero che, vos qué crees que yo voy a vivir allí en ese cuarto. Sí, le dije Alcira, en ese cuarto tienes teléfono, tienes agua caliente, estás a un paso de la universidad, que es donde a ti te gusta estar, en la Facultad de Filosofía y Letras, o en otras ocasiones se le pegaba, por ejemplo, a Tamayo, cuando hizo el museo de aquí, el mural de antropología, que es uno de los buenos murales de Tamayo. Alcira estaba allí. Y Rufino Tamayo era ya muy famoso, era como de los más del mundo. De hecho, para que él pintara su mural, él estaba aislado de todo el movimiento. O sea, no estaba así como todos los artistas, como conviviendo y partiendo. En ese especie de un búnker artístico, el búnker de Tamayo, metido allí, pintando su mural, nadie podía entrar más que Alcira. Alcira era como la asistente, y cómo le hizo o qué pasó allí, pero el mundo es así, pues. Entonces ella pues estuvo todos esos meses, donde él pintaba el mural y había un movimiento tremendo. Bueno, mi recuerdo es un recuerdo de mucho cariño y al mismo tiempo también difícil. A pesar de la amistad que nos unía, muy difícil. Era agresiva, llegaba improvisamente y se iba también improvisamente. ¿Vos le preguntabas por su pasado en Uruguay? ¿Le preguntaste alguna vez? Nunca le pregunté porque ella era una esfinge, como una esfinge. Nunca me habló de su matrimonio, nunca me habló de su vida en Uruguay. Me atraía la antipatía de los de arriba. No podía hacerle ninguna observación porque se fastidiaba, salía corriendo y yo atrás de ella por Insurgentes, siguiéndola para hacerla regresar. Esto era mi vida con Alcira en estas ocasiones. En otro lugar donde yo viví, le di el cuarto de arriba, el cuarto de servicio, y allí
hacía cosas que no sé si contarte o no. Sí, cómo no, contame. Todo. Sí, todo. No sé, me da pena un poco. Fumo. Malgré tout. Creo de creer y de crear. Malgré tout. Miro y admiro y te veo. Malgré tout. No como malgré tout. Es decir, ayuno. Malgré tout. Razono malgré tout. Hago ejercicios malgré tout. Me levanto muy temprano malgré tout. Espero y adelante malgré tout. Yo te suspiro malgré tout. Y te escribo malgré tout. Velo y me desvelo malgré tout. Ahora, sobre todo ahora que he tratado de hacer memoria, no tengo una escena clara de cuando la conocí. Empezó en la primera asamblea que hubo en la Facultad de Filosofía y Letras con respecto a lo que empezaba el movimiento. Empieza la movilización estudiantil, nos quedamos a producir propaganda y no sé, en los recuerdos que tengo, en esos trabajos de repente apareció Alcira, muy cercana a los trabajos de manejar el mimeógrafo, ¿no? Y siempre pelearnos por los esténciles, ¿no? Esas cosas donde había que poner el mimeógrafo. Entonces siempre era, Alcira iba a hacer alguna cosa sobre el movimiento desde el punto de vista poético, entonces nos quitaba algunos esténciles, entonces Alcira. O sea, ella siempre necesitaba tiempo para reproducirlo, ¿no? Reproducir su propaganda personal, ¿no? Que tenía que ver con pues, la publicación de lo que escribía en los versos. Tú representas a una persona que a veces quiero matar a besos, ¿sí? Pero a veces también te quiero matar, ¿no? Entonces lo usó eso, siempre se hacía con referencia, sí, claro que tú me quieres matar, o a besos, ¿no? En fin, entonces era especial. La amistad que tuve con ella fue siempre muy especial en ese sentido, ¿no? A veces llegaba y me buscaba y entonces era cuando le preguntaba por mí con el juguicito de los lentes. Conservatorio Nacional de Música, 77, Academia de Danza de Lima, 78, Escuela de Cultura y Escultura La Esmeralda, 79, Escuela de Arte Teatral de la SED, 70, Normal de Especialización, 71, Contingente Popular, 72, Enamati, 73, número 1. La Alcira en las manifestaciones acercándose a la policía y llevándoles poemas y flores. Y todo el mundo diciéndole que no actuara así, teníamos miedo de que fuera a pasarle algo, pero no nos hacía caso. ¿Y cómo reaccionaba la policía? Recibían lo que Alcira les daba. Era curioso. Recuerdo aquella tarde, de vez en cuando me iba a mi casa a bañar y comer bien. Entonces, esa tarde me fui a mi casa a bañar. Regreso y ya estaba el ejército. Intenté entrar incluso medio de manera muy ingenua. No, es que ahí están adentro. No me y un general ahí salió y dijo, no, váyase a su casa.
fue muy desorganizado, a pesar de que se hablan de la clandestinidad y todo. La toma desorganizó, sobre todo a las bases, a los que nos movíamos, nos desorganizó, tratamos de juntábamos en la casa y tratábamos de hacer un recuento y siempre alguien había visto a alguien, ¿no? Oye, fulano de tal, no, yo lo vi, ¿no? Y de Alcira, no, al menos yo nunca tuve conocimiento de que ella se había quedado ahí y que estaba, o sea, no, al menos no lo recuerdo, ¿no? Me contó la historia del encierro. Fue muy, muy duro, pero también de una fuerza de voluntad de ella tremenda. Voy a tomar unos traguitos de agua en la mañana, después al mediodía, después a la noche para no deshidratarme. Y llegó un momento en que ella se nota que está muy ida, porque claro, aparece su abuelo por la puerta y le dice: Alcira, te traigo patatas hervidas con mantequilla. Y dice, yo olía las patatas, yo olía las papas, las olía, decía, y salía humito. Estaba feliz. Y dice, ¿cómo has entrado? ¿Cómo has entrado?, le decía al abuelo. Cuando el ejército salió, precisamente, yo era secretario académico del Instituto de Investigaciones Históricas en ese tiempo. Entonces llegamos a recuperar las instalaciones. Llegamos 4 recuperadores. Entramos a ver en qué estado habían dejado los militares el instituto. Entonces, pues sí, encontramos algunos daños, sobre todo en las cerraduras de las puertas, pero no fue nada, no fue el daño que causaron en otras instalaciones universitarias. Y nos encontramos, Pastor entró al baño y se encontró que ahí estaba Alcira. Salió y nos dijo, hay una mujer en el baño. Obviamente, después de tantos días de ocupación del ejército, le dijimos, no toque el cuerpo. Dice, no, está viva. Entonces ya fuimos a ver y ya Alcira estaba por su pie, obviamente tambaleante, pero por su pie salió del baño. No salió en buenas condiciones, iba muy asustada. Yo que llevaba amistad con ella, fui recibido como desconocido y ella creía que éramos de la policía y empezó a decir que ella no tenía nada que ver con el movimiento. Obviamente ella se sentía extranjera, y que había ido a una ceremonia que se hacía en honor de León Felipe. Entonces la llevamos hasta uno de los escritorios, ahí arrimamos una silla, y Manuel nos dijo, eso me acuerdo muy bien, voy por unos tacos.
ella había pasado todo este tiempo encerrada, únicamente tomando agua y comiendo, si se puede decir, papel de baño. Era todo lo que había consumido y le dijimos a Manuel, no, para nada, vaya usted por unos médicos de aquí en la universidad, tráiganlos y que ellos se encarguen de Alcira. Y así fue como sucedió. Encuentro luz, malgré tout. Amo, malgré tout. Regalo flores, malgré tout. Me entristezco, malgré tout. Me ilumino de inmenso, malgré tout. Ando sin dinero, malgré tout. Hago carteles, malgré tout. En ese momento, salidas de mi hermano con ellos a bares, al Café La Habana, se juntaban todos los poetas. Y entonces un día llegaron ellos en la noche con Orlando Guillén, con Jaime Quesada, y en ese grupo venía Alcira. Pero sí, me impresionó mucho porque era primero la primera mujer que venía del grupo y después me impresionó la mirada. Tenía una mirada muy penetrante. Mi padre no aceptaba toda esta situación. Hombre, era un hombre que salía en la mañana muy temprano a trabajar, llegaba muy tarde, quería cenar, quería estar sin tanta gente y en casa había muchísima gente siempre. Ese día, esa noche, estaba Alcira cenando en la casa también, habían otros cuantos, no me acuerdo cuántos, y empezó una discusión con mi hermano, de mi padre con mi hermano. Mi madre comenzó a defenderlo, como siempre, y bueno, no pasó de eso, o sea, se hizo más grande, entre ellos dos se hizo más grande, y le dijo a mi madre que se iba, y entonces pues nos fuimos con ella, nos dijo, nos vamos, Alcira, coge tus cosas. Cogimos las cosas y nos fuimos las tres. Ese día llovía muchísimo en México, caía un agua tremenda y cogimos un autobús que estaba todo destartalado, los camiones de México, todo destartalado y goteaba, simplemente goteaba y nos miramos entre las tres y nos pusimos a reír. Y la Alcira dijo, che, teníamos que haber traído un paraguas. Y ya más adelante es cuando voy a estar más con Alcira porque Roberto se va a Chile y nosotros vamos a un piso que estaba en Bucareli. Con Alcira leíamos el periódico de lo que pasaba en Chile, escuchábamos noticias de Cuba. Teníamos yo tenía en la habitación una radio antigua y en onda corta podíamos sintonizar a Cuba. Y a Alcira eso le fascinaba, estábamos ahí ratos como haciendo algo ilegal, ¿no? Consiguiendo escuchar la radio cubana del territorio libre de América Latina, ¿no? Y sí, estábamos ahí ratos y Alcira leía poemas en francés. Fue en esa habitación que la recuerdo tanto, sentadas en el suelo, leyendo cantidad de papeles que traía y leía los poemas en francés. Y ahí es cuando empezó a decirme, tienes que hablar francés, tienes que hablar francés, y los traducía y tal. Pero Alcira era una persona que todo esto de tienes que hablar francés o leer poemas en francés lo hacía de una manera súper bonita, o sea, era agradable, simpática, te hacía creer en todo esto, ¿no? En la cultura.
Yo creo que la relación, o yo empecé a verla ya muy constantemente aquí en la facultad a mediados del 70. Es cuando yo me percato de ella, que empieza a repartir poemas, empieza pues a andar aquí con todos los chavos, incluso con Jorge Velasco. Yo recuerdo mucho a Jorge Velasco porque siempre ella entraba a las reuniones de todos los chavos. Bueno, de 1970 a 1978 estuvo Ricardo Guerra. Ricardo Guerra le da un contrato de honorarios por servicios profesionales para que ella tuviera algo. No recuerdo la cantidad exacta, pero sí le dio un contrato. Ese contrato duró alrededor de 3 o 4 años. Y con eso Alcira compraba los bolillos, venía aquí, porque ella decía que la tierra era de quien la trabaja, como la frase de Emiliano Zapata, y ella se encargó de cuidar este jardín, que no tiene nada que ver con lo que tenía Alcira. Alcira tenía rosas, tenía geranios, tenía de todo. Y cuidado y tú vinieses a tirarte al suelo, porque ella venía con la manguera y los echaba porque decía que no cuidaban las cosas. Pues sí, tenía esta propuesta de las flores, cuidar el jardín interior ahí en la facultad, incluso ponerle de abono sus poemas o discursos. Y, en fin, y las flores, pues cosa curiosa, sí florecían, incluso las de Alcira quedaban mejor, entonces había una discusión con los jardineros que se encargaban de ese jardín. Estalla la huelga en 72. Ni ella ni yo teníamos casa. Entonces, esta facultad se convirtió en nuestro hogar, porque ella estuvo los 3 meses que estuvimos de huelga, estuvo conmigo. Sí iba a repartir sus poemas a otros lados, pero nunca me dejaba sola, porque yo tenía a mi hijo que tendría como 1 año y fracción, Mario Alberto. Y ella me traía leche, me traía pan. A veces nos salíamos un rato, pero a botear, porque teníamos que entregar nuestro dinero para seguir teniendo la resistencia en huelga, y ella se quedaba aquí con mi hijo, yo me iba a botear, o las dos salíamos un rato porque la facultad pues estaba bajo nuestra responsabilidad. Y ahí es donde nuestra relación se estrecha mucho, mucho, porque igual parecíamos uña y carne al principio. Después ya tuvo sus cuates, yo seguía trabajando, sí nos peleábamos, sí, ella me mentaba la madre, sí todo, pero allí estábamos, siempre estuvimos ahí. Ella siempre participaba en marchas, en mítines, en huelgas. Ella decía que para ella lo mejor eran las huelgas porque tenía donde vivir, porque tenía que comer y porque convivía mucho más con nosotros. La última que me hizo fue que a mí se me olvidó dejar leche. Y entonces ella seguramente abrió el refrigerador y no había, y me abrió las llaves del baño, de la cocina, y me puso en la entrada del departamento, que era ahí una podrida. Y se salió. Y como a las 2 de la tarde me llaman que estaba saliendo el agua por todos lados. Obviamente Alcira en esa semana no apareció para nada, pero después vino y me pidió disculpas. Y le dije, Alcira, entiende que yo ando a las carreras y que si no había leche, pues había café, había todo. ¿Por qué hiciste eso? No, pero es que tú, que no sé qué. Siempre terminaba alterándose al final. Comenzábamos ahí en una huelga universitaria y movimiento estudiantil
lo que pretendía pues era apoyar a los trabajadores. Poco a poco pues ya fue empezando a ser como una persona más cercana ya en lo individual, es decir, yo creo que hubo ya momentos mucho más claros y después del 77 con mayor contundencia en los que pues fue amiga, en la que de repente nos veíamos y hacíamos locuras juntas, o nos íbamos a robar un rosal para plantarlo en el jardín Emiliano Zapata, o un día no sé por qué me lo encontré en la calle y luego ¿qué haces, Alcira? Y nos terminamos bailando en un bar del centro de la Ciudad de México. O sea, ya había una relación personal e incluso más o menos por esas fechas yo decido salir de mi casa a montar un pequeño departamentito en la calle, en Contreras, en el área de Contreras de la Ciudad de México, y a ratos Alcira vive conmigo. Yo sabía la historia de Alcira, porque un amigo mío había llevado los libros de José Revueltas a Tuxtla Gutiérrez, donde yo vivía, y ahí contaba la historia, pero la verdad es que cuando yo leí la historia, me imaginaba una muchacha, me imaginaba una muchacha mexicana, que pues, joven, y lo menos que podía yo pensar es que era con las características que tenía Alcira. Alcira se ponía a pintar sobre el pasillo central de la facultad. Entonces me llamó la atención el tipo de pinturas que estaba haciendo y me acerqué a verla y le hice preguntas de qué se trataba y me desplazaba con el codo como molesta porque estaba yo ahí. De repente me dijo, ¿qué no ves? Que este pez es una E y esta naranja con la luna es una A. Son letras las que dibujo. Poco a poco me le fui metiendo en su vida. No fue fácil porque ella como que tenía un radar para identificar qué tan informado o culto eras. Pues obviamente con los interlocutores que tenía en la facultad, en ese entonces estaba lo mejor de las humanidades de México, ahí en filosofía, estaba todos los profesores del exilio español, más las vacas sagradas, como les llamamos aquí, a los grandes maestros mexicanos, y todos ellos, absolutamente todos, se detenían a platicar con ella. De hecho, ella estaba colocada de modo que normalmente estaba a la mitad del pasillo y era inevitable pasar a saludarla, ¿no? Pero bueno, al final pudimos establecer una relación, en ese primer momento más por mí que por ella, y al final más por ella que por mí, ¿no? Entre las cosas que hacíamos, por las noches nos quedábamos a pintar pancartas y al final de que pintamos, no recuerdo si era Nicaragua o El Salvador la manifestación, era apoyo a alguna revolución centroamericana, y al final nos quedamos los dos, se fueron todos los compañeros, y entonces yo le dije que si nos íbamos juntos por el mismo rumbo que por donde vivía, y ella al principio se tapaba con un libro la cara y me decía, nada más movía la cabeza, hasta que ya le pude sacar las palabras y me dijo, es que yo no tengo a dónde ir. Y le dije, ¿no tienes casa? No tengo casa. Le dije, pues por ahí hubieras empezado. Le dije, vámonos a la casa. Y me dijo, ¿de verdad, Che? Vámonos a la casa. Le dije, queda un poco lejos porque vivo en Tlatelolco, pero pues, y es chico el departamento, pero pues vas a ser bienvenida.
Y ahí empezó a consolidarse nuestra relación. La gente al otro día me dijo, mis compañeros y algunos maestros, ¿cómo que te la llevaste a tu casa? Ya no te la vas a poder sacar de encima. Como si Alcira fuera un problema. Y la verdad que nunca fue un problema para mí, particularmente esa mañana cuando yo me desperté, ella ya había hecho de desayunar, ya había ido a comprar el periódico, ya tenía café, ya ella estaba bañada, bañada y cambiada, porque ella se lavaba su ropa en el baño y se la ponía mojada. Entonces, ahí empezamos a ser más amigos, ¿no? Para mí era muy grato llegar a la facultad porque desde que me veía, me empezaba a gritar Antoine de Saint-Exupéry, y me empezaba a recitar la de Antoñito el Camborio, de Lorca, y ella era muy afectuosa conmigo. Era como un amor maternal. En México, mi mamá se había quedado en Tuxtla, ella me ponía al tanto de todo, siempre. Llegaba yo y me acaparaba, se me acercaba, así con la mano en la boca, y empezaba a contarme todo lo que había ocurrido ese día, y particularmente cosas que le pasaban a ella, ¿no? Sí, ella se instaló y se instauró a sí misma en una edad estudiantil, pienso, y lo he pensado a lo largo de los años. Entonces, en la medida en que tú dejabas de ser estudiante, ya tenías una vida profesional, ya tenías responsabilidades de otro tipo. En mi caso, además de la responsabilidad profesional, también pues tener una niña, eso te alejaba un poco de Alcira, porque ella ya andaba en la vida de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Eso era lo que yo entendía. Y supe mucho tiempo después, por ejemplo, cuando la huelga del CEU, pues que vivió en casa de Antonio Santos, es decir, esa etapa ya no me correspondió vivirla. Eso es un poco como, a lo largo de los años también uno reflexiona y lo empiezas a decir, bueno, ¿qué pasaba? Pero ha sido un recuerdo permanente, y sí, puedo decir con toda la tranquilidad y con todo el privilegio de que fui su amiga. Eso sí, había momentos de amistad en el que es una amiga distinta, no es una amiga que te va a contar su pasado, que te va a contar sus problemas de hoy, te cuenta otras cosas. O yo conocí a los poetas franceses vía Alcira, definitivamente, ¿no? Entonces es una amiga que te da mucho, pero de una manera completamente distinta a otras personas, muchas de tu edad también. Hacia el año 82, para ser exacto, el 22 de noviembre, ella se da cuenta que sus cosas ya no están donde las dejaba. Eran sus libros, sus discos, sus traducciones, sus poemas. Esta, aquí, era la oficina de personal. Y yo ahí tenía un lugar especial donde tenía mis archivos de todos los extranjeros, y ahí ponía yo la caja de Alcira, las 2 cajas. Cuando a mí me sacan, era yo la jefa de personal de la facultad, de toda la facultad, llego y ya mis cosas ya no estaban en el escritorio, sino que estaban todas en este pasillo. Y de aquí se robaron mis 2 cajas. De aquí. Porque esta era mi oficina y aquí se llevaron las cajas. Esta era mi oficina y tenía yo un lugar bastante amplio donde guardaba todas las cosas. Y de ahí se la robaron. Y se desestabiliza emocionalmente. Empieza a buscarla, empieza a exigirle a las autoridades que la encuentren, y empieza a lamentarse de manera, yo diría, ruidosa, diciendo que con la caja, que Alcira había muerto, que la habían asesinado quienes habían robado sus cosas, y que ya no iba a haber más poesía en armas y ya no iba a haber más Alcira.
El 18 de marzo del 83, por la tarde, entraron a Ciudad Universitaria, a la Explanada, pues suponemos que gente de Gobernación o del psiquiátrico, 6 hombres, y se la llevaron por la fuerza al Fray Bernardino, al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino. Al principio no supimos a dónde se la llevaban. Era tan conocida ella, porque no solo repartía poemas en la facultad, sino en muchos lados de CEU, que alguien la reconoció, dio el aviso, llegó la alarma, dio el aviso a ciencias, de ciencias llegó la alarma a filosofía, y entonces nos pusimos en movimiento. Tardamos días en saber dónde estaba. Un grupo de amigos nos organizamos para ir a hacer una protesta afuera del Fray Bernardino. 3 amigos nuestros llegaron con sus batas como médicos y se metieron como si nada. Y fueron ellos como la punta de lanza para que entráramos todos los demás. Hicimos una protesta como de 12 horas, entre las que leímos la carta de Antonina Darto a los directores de asilos, cantamos la Marsellesa, la Internacional y muchas más canciones que le gustaban a ella. En uso libre del megáfono, todo el mundo dijo lo que le tenía que decir o quería decir al Cira, y obviamente pues, lo que generamos fue una revuelta al interior del Fray Bernardino. De repente empezamos a ver que de las ventanas, pues es un edificio alto, empezaron a sacar tiras de papel higiénico, las pacientes. Llegó un momento en que las autoridades del hospital dijeron, bueno muchachos, a ver, cálmense, vamos a platicar. Y después de mucho rato, pues nos la entregaron. No sin antes firmar, yo tuve que firmar ahí, que nos la llevábamos contra la opinión médica del hospital. Ese día me la llevé a mi casa, que yo vivía en la colonia Ruiz Cortines. Hicimos una fiesta y, como dice Sabina, se instaló para siempre en mi vida. Ahí fue el acto donde ya definitivamente nos hicimos grandes cuates. Lo apreció mucho ella. Estoy hoy yo en el jardín cerrado, juntando luz en este día llamado viernes. Así, juntando luz del sol, luz de ese aire que quiere ser viento, luz del agua que chorrea y corre, luz del canto de unos pájaros que cantan a mí estando yo aquí. Ya soy de su familia. El fait longtemps que junto luz, no por eso soy luminosa. Esa luz es para dar. Un día estábamos en el centro y había una gran manifestación y entonces Alcira la veo ahí entre la gente y corro a saludarla y yo muy contenta porque pues, tenía un montón de años que no la veía y ella ya estaba cambiada, no era la misma conmigo, ¿eh? Estaba muy ida, estaba muy en sus cosas, me dice estoy aquí en la manifestación y estaba muy preocupada porque ya se iba el grupo de los manifestantes, ya nos saludamos, le presenté a mi compañero y rápidamente se fue con el grupo de los manifestantes. Yo me quedé en pie mirando cómo se iba y fue muy, muy poético porque se fue yendo entre el grupo de jóvenes. Amigo el que ayer veía, hoy ya se alejó de ver. Así la esperanza mía va y ven. Nacer a las 4,
morir a las 3. Amigo el que ayer reía, hoy ya se alejó de ver. Es un episodio realmente muy triste y que a mí hasta la fecha me causa mucho dolor. No, es que me habló mi mamá y me dijo, tienes que venir, Alcira está muy mal. Sí, yo estaba Y comiendo. creo que también era un tú recibiste domingo, la misma llamada. y yo estaba comiendo el domingo, era un domingo o un sábado, en un restaurante aquí cerquita, y me llama tu mamá y me dice, ven, ya no puedo con Alcira, está en una gran crisis, por favor ven a ayudar. Me dice mi mamá, entra a verla, yo no sé qué hacer con ella. Estaba totalmente desnuda, temblando de miedo, diciendo no quiero salir, no quería salir. Le digo, Alcira, vamos a vestirte, vístete y sal al jardín, sal a la casa, sal a comer algo. Y estaba negada, no quería salir del cuarto y no se podía, no sé si no quería, pero no se podía vestir. No, era imposible. No sé si fue un doctor o un enfermero que vino. Le platicamos la situación y hablamos, creo que también con Antonio. Y bueno, lo que sucedió a continuación era que llegó este enfermero, doctor, no sé qué era, y la ve y dice, hay que sedarla, Sí, hay que sedarla. para poderla internar, porque está en una crisis muy, muy aguda. Entonces, Tú la abrazaste, me acuerdo. sí, y bueno, entonces lo que hice fue que dice, bueno, ¿cómo le hacemos? El enfermero me dijo, yo no puedo solo. Entonces dijo, bueno, yo entro. Entonces yo entré y era como, le expliqué a Alcira lo que iba a pasar. Yo, Alcira, necesitamos inyectarte un sedante porque te vamos a llevar a internar porque no estás de una manera que no podemos quedarnos en esto. Y ella se me colgaba y me rogaba, y dice, no, Pablito, no me hagas esto, Pablito, por favor, Pablito. Y yo, Alcira, es que no puedo. Y ahí fue cuando, pues, ni modo, tuve que apechugar. La abracé y pues, para detenerla, para que la pudiera inyectar. Creo que la inyectó en el brazo, se sedó, se fue durmiendo, se le vistió. Para mí fue algo fuerte porque el maestro, te digo, Federico Bolaños, fue el que tenía la relación porque su esposa era vecina de tu abuela. Y él fue el que me dijo, ¿saben qué? Yo no sé por qué hay tanto problema si Alcira tiene a su mamá, a sus hermanas, a sus familiares y están en condiciones de recibirla. Fue cuando yo hablo con tu tía Gloria y le digo lo que pasaba y me dijo, sí, nosotros la recibimos con mucho gusto y todo. Y empecé a hacer los trámites porque Alcira la tuvimos internada 1 mes y medio, 2 meses. Le compramos sus pantalones, le compramos zapatos, le compramos una blusa muy típica de aquí. Le pintamos el pelo, se fue con sus medicamentos. Y sí te quiero decir que cuando yo fui al avión y la senté en el asiento, obviamente ella iba medicada, tenía que tomarse sus pastillas y todo. Cuando la siento en el avión, ella me grita que no quería quedarse. Me decía, Ruth, no me dejes. Y la azafata me dice que ya me fuera y le di los medicamentos que tenía que tomarse.
me acuerdo cuando la fuimos a buscar con Gustavo al aeropuerto, con Gustavo y yo la miré y dije, esta no es mi hermana. Seguro, así le pasó a mi madre. Uno esperaba no verla, pero por lo menos verla, como yo qué sé. Tenía pocos años para estar como vino. Pero yo la miraba y le empecé a preguntar, Gustavo la sentó delante con él, y yo le empecé a preguntar cosas para ver si se acordaba todo. Y bueno, y ahí la recibimos, y ahí quedó en casa, después fuimos a ver a su mamá, a Durazno, después volvió a la casa de mi madre, y bueno, y ahí empezó el periplo de Alcira en Uruguay. Mis amigos, si me quieren, malgré tout. En mi infierno, malgré tout. En el café, malgré tout. Y regalo días y estrellas y silencios y rosas. De la alameda y flores pequeñas, margaritas de los prados de Reforma. De nadie como yo. Claro, yo me la imaginaba bien presentada, vamos a decir, y no como ella volvió. Muy flaquita. Parecía más vieja que Lala, ¿viste? Que mi abuela. Lala le decía, ¿te acuerdas? No sé si te acordás, que esa no era Mima. Siempre dijo que esa no era Mima. Ella no la reconocía como la hija. Después se tuvo que acostumbrar, pero ella siempre dijo que no era la hija de ella. Porque una tomaba mate, la otra tomaba té y ellas ya se peleaban. Cosas domésticas, vamos a decir, se peleaban ellas. Claro. Y que mi mamá no la ayudaba, que mi maestro, que como que hubiera vuelto una niña, ¿viste? Lala no. Vamos a decir, no aceptaba esa Mima. Sí, tenía toda la casa llena de fotos de ella, arriba las cómodas, en las paredes, por todos lados. Y se pelearon esa vuelta porque Mima no quería ir a buscar el pan a la panadería. Y se pelearon y arrancó Mima con todos los cuadros, portarretratos, todo lo que había de ella, que ella veía, ¿viste? Y arrancó con todas esas fotos, no sé, nunca más aparecieron. Porque viste que Mima era bonita cuando joven. Y claro, Lala tenía esas fotos de que no había pasado el tiempo para ella. Y arrancó con la foto, pero nunca aparecieron. Ella nos decía, pero Angelita, ella me decía, Angelita, ¿no ves? Dice, los muñequitos que corren por ahí arriba de la mesa. No, dice, yo no veo nada. Y le preguntaba a Rubén también. Nosotros le decíamos que no.
Pero ella sí los veía, dice que veía esos muñequitos que corrían por arriba de la mesa. Entre nos, yo después de haberle comprado remedios, yo después creo que nunca tomó remedios después. No había forma. Entonces imagínate si estaba allá en México con una bolsa de pastillas y después acá no se medicaba. Yo hablaba con ella, hablaba y me escribía con ella. Ella ahora se queja de todos, ¿no? De que, bueno, he encontrado cartas de que, ¿por qué no me escribe fulano? ¿Por qué? Yo le escribía y le hablaba, sobre todo por teléfono. Le hablaba, pero era difícil encontrarla. En Durazno me decía que estaban en Montevideo me decían que estaba en Flores me decía que se había ido a la casa de no sé quién. Total, a veces tenía suerte, a veces no. Y decía que prefería estar en una pensión. Entonces iba a una pensión, pero después se llegaba a enojar con la señora de la pensión. Entonces, bueno, se cambiaba de pensión. No se encontró mucho. Elcira la conocí a escasos metros de acá. Fue a fines de los 80. Era un momento de mucha ebullición política y yo participaba de todas las marchas que había. Y recuerdo ese día, recuerdo que yo estaba solo, había venido a la marcha solo, y de golpe se me acerca una anciana encorvada, con el pelo blanco, muy volado, y vestida de muchos colores, con un bolso con muchos colores. Y se me acercó, nos pusimos a charlar y arrancó la marcha. Durante la marcha íbamos coreando las consignas, pero ella mezclaba gritos tipo "milicos hijos de la chingada" y insultos en mexicano. Y era mexicana, era una mujer mexicana. Cuando terminó la marcha me regaló un poema. Sacó del bolso, tenía el bolso lleno de poemas. Un gran bolso lleno de poemas. Yo tenía 20 y pocos años y se generó una empatía, se generó una cosa muy linda entre los dos. Llegábamos a las marchas y además había una marcha por semana en esos años y marchamos juntos. Y tengo ese recuerdo de una mujer preciosa y han pasado 1000 mudanzas en mi vida y desde ese momento, pero sus poemas los tengo hasta hoy. Los he guardado con muchísimo afecto. La última vez que vi a Elcira fue en marzo del 93 y la fecha la tengo presente porque fue el entierro de Germán Araujo, un militante de la izquierda uruguaya, periodista, fue un luchador de la resistencia a la dictadura militar. Y ese día, en la calle Rivera y Balacureña, había una multitud. Yo estaba con mi madre a la altura de Rivera y Pablo de María y aparece Elcira. Viene, nos da un beso a los dos y la gente iba depositando flores sobre la cureña y ella se acercó, sacó de su bolso, que siempre llevaba un puñado de poemas, y los depositó sobre el ataúd de Germán. Y para mí fue un momento muy fuerte verla a ella dejar sus flores, sus poemas flores sobre el ataúd. Pero yo le llegué a hablar hasta el 92, creo. No sé si 93, pero 92 sí, segurísimo. Hasta que un día me dijeron, no sabemos dónde está Elcira. ¿No? Pero no es que no se preocupa, estamos preocupadas porque ella llamó en el 94, yo estaba en otro apartamento de la sede Gursental,
y me dijo, voy a agarrar un papel, que te voy a dar la dirección donde voy a estar para que me llames. Y yo esperé, pero esperé todo el día. Yo iba a los Ponce de León, que estaban en el mismo piso, y no llamó. Vengo y le digo a Suma, qué raro, le digo, Mima llamó, que me va a pasar una dirección donde va a estar ahora, que la puedo llamar por teléfono. Digo, pero no llamó más. De esa vez se perdió. De esa vez no me pregunten, porque de esa vez yo no supe más nada de ella. Ella siempre manifestaba acá y contaba las relaciones que había tenido con todos los exiliados uruguayos, gente de teatro que habían estado en México. Y bueno, y que ella acá con algunos intentaba retomar contacto. En un momento que se espacia la comunicación con ella y que pasa un día, 2 días, 3 días, alguien comenta del entorno familiar que Mima le había dicho que se iba a ir con China, con China Zorrilla a Buenos Aires. Y pasó el tiempo y no había contactos de Mima. Y creo que era porque uno quería pensar eso también, porque si se había ido con China Zorrilla era que estaba bien, o sea, iba a estar contenida en algún lugar, en alguna casa y con alguna actividad. Y todos como que nos hicimos la imagen, mirá, Mima se fue a Buenos Aires con China Zorrilla. No sé de dónde surgió el primer cuento ese. Y pasó el tiempo y no sabíamos nada de ella. Y Marlene Giacobazzo, quien había sido su alumna en las primeras escuelas rurales que trabajó Mima, había empezado a rastrearla, a buscar, y bueno, y tal vez hizo la búsqueda que familiarmente no se quería hacer o nos negábamos a hacer, aún inconscientemente, que fue la consulta en hospitales y en la morgue. Y ahí apareció una partida de defunción de Alcira Sus. Fue duro también para mi madre enterarse de esa forma, ¿no? De que en realidad la ilusión de que estuviera en Buenos Aires con la China Zorrilla no era eso, sino que bueno, que había fallecido en el 97. En octubre de 2017, un ex estudiante de la UNAM, que pidió mantenerse en el anonimato, se enteró que estaba trabajando en este documental y me escribió. Él había encontrado la caja perdida de Alcira. Disculpe, ¿quién es la...? Yo soy la dueña, la dueña de la caja perdida, extraviada. Mi nombre es Ruth Pesa López. Esta es mi caja. Sí, es nuestra la caja. Debe de haber desde el 70, 71 hasta el... Sí. Esta no podemos, ¿no? Tú no creo, pero sí hay. ¿Alcira qué dice?
papel. Material. Seleccionado, pues sí, sacaron cosas. Encuentro luz. Malgré. Amo, malgré. Ando solo. Regalo flores. Malgré. Hago cartel. Malgré triste. Malgré. Me ensancho un perseo. Malgré. Me empaseo. Hablo con Carlos y con Ángel. Veo a Jesús como con los La sobrina. Se lo dije al viento de la tarde. Se lo dije al viento de la tarde. Entre las espigas. Que me lleve el aire. Con la luna soy espejo donde te puedes mirar. Ay, cómo corro en el río para llegar a la mar. Si quieres oír mi voz, vamos al campo de espigas. Allí las flores son soles y son soles las espinas. Si quieres oír mi voz, vamos al campo de espigas. Allí las flores son soles y son soles las espinas.